Ya, chiquillos, disculpen, bájenle el volumen ahí, porque si no se... Disculpen por el atraso, espero que no se vuelva a repetir, lo lamento, pero bueno, me atrasé nomás. Como cualquiera nos puede pasar durante el semestre. Ya, chiquillos, entonces, para que partamos con materia al tiro, la clase pasada yo les había dejado había dejado una pregunta y que les había dicho que ojalá la pudieran responder ustedes, que teníamos una carga aquí positiva y otra negativa, y yo les decía, cuéntenme ustedes cómo va a ser el campo eléctrico, o perdón, la fuerza que va a sentir una partícula que va a estar por acá, otra que va a estar por aquí, y bueno, la que teníamos por acá que estaba justo al centro. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo debería ser el campo eléctrico, por ejemplo, de esta carga que está por allá abajo? Perdón, la fuerza que está sintiendo una carga que está ahí abajo. ¿Ya? Acuérdense que lo que teníamos era que esto de aquí es lo que se llama una carga de prueba. ¿Ya? Y esta carga de prueba siempre es positiva. ¿Ya? Así que cualquier cosa, cualquier interacción con nuestras cargas va a ser respecto a una carga positiva. Entonces, por ejemplo, acá, solo para hacer un recuento de lo de la clase pasada, habíamos dicho que esta partícula aquí va a estar sintiendo a partir de esta carga que es positiva, va a sentir una fuerza de repulsión, ¿cierto? Que va a ir en esa dirección. Si es que estas distancias son iguales, entonces esta fuerza va a tener una cierta magnitud, ¿cierto? ¿Y cómo debería ser respecto a la carga esta negativa? Hacia abajo, ¿cierto? Como de atracción. Entonces vamos a tener una fuerza de atracción aquí, que como les digo, ambas fuerzas deberían ser de igual magnitud, pero de distinta dirección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ustedes que hicieron 110, se acordarán entonces de que uno puede hacer aquí la suma de vectores, ¿cierto? Entonces les va a quedar el vector neto, la fuerza neta, va a ser una fuerza de esa longitud. Entonces esa va a ser la fuerza neta que está sintiendo esta carga que está puesta ahí que está ahí, digamos, en el espacio. Entonces, ¿cómo sería lo mismo para esa carga que está ahí? ¿Hacia dónde iría la fuerza, por ejemplo, que siente a partir de la fuerza positiva? O sea, perdón, de la carga positiva. ¿Cómo sería la fuerza? Pueden hablar ustedes también en la casa también. No sé si... claro, tendría aquí una fuerza, ¿cierto? Ahora, ¿cómo debería ser la magnitud de la fuerza respecto a estas que estábamos considerando acá? Menor, ¿cierto? Porque está más lejos. Entonces va a ser una fuerza... Ya, pero sí, buena observación, pero estamos hablando solo de qué fuerza siente por estar en la carga positiva. Vamos a hacer igual la separación por dos. Entonces ahora podemos preguntarnos cómo va a ser la carga, o sea, cómo va a ser la fuerza que siente por la carga negativa. Te iba a decir algo. O sea, su compañero pregunta si es que todas son positivas y claro, las cargas de prueba siempre son positivas. Todas son positivas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la fuerza que va a sentir ahora esta carga respecto a esta otra carga que está aquí? ¿Para dónde iría? Para arriba, ¿cierto? Debería ir en esta dirección y debería ser bastante intensa esa fuerza. Porque debería estar entonces como está más cerca, acuérdense que la fuerza de Coulomb es igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0 por la carga dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, si la distancia es muy pequeña, esa fuerza se hace muy grande. ¿Ya? Entonces, esta fuerza va a ser una cosa así que por
por suma de vectores. Vamos a hacer una cosa aquí, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos va a quedar es que la fuerza finalmente neta, la fuerza neta entonces debería ir en esa dirección, ¿ya? Entonces esa sería la fuerza neta, y por acá vamos a tener algo similar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que, ¿qué es lo que deberíamos tener? Voy a ponerla un poco más arriba. ¿Cómo debería ser la fuerza que siente aquí esta partícula por acá? Acuérdense que es positiva, así que ¿hacia dónde iría la fuerza debido a esta carga positiva? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces iría hacia abajo. Bueno, la vamos a hacer un poquitito más grande que las que tenemos ahí arriba. ¿Ya? Ya, entonces esa sería la fuerza positiva. ¿Y cómo sería la de la fuerza de la carga negativa? Como hacia allá, ¿cierto? Hacia allá y va a ser mucho más chiquitita. Incluso más chica que eso. Porque está bastante lejos. Vamos a hacer una cosa así. Entonces aquí de nuevo, ustedes por suma de vectores, entonces tendrían que tener aquí una cosa de ese estilo. Y les va a dar entonces que la fuerza va a ir en un sentido para allá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos distintas, dependiendo de dónde esté puesta esa carga, vamos a tener las distintas fuerzas, va a sentir distintas fuerzas en la misma carga, ¿ya? Solamente que si yo la muevo por el espacio va a sentir distintas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que desde aquí nosotros podemos entonces definir las líneas de campo eléctrico, y esas líneas de campo eléctrico van a estar definidas como las líneas que son tangentes a la dirección de la fuerza que siente la carga en ese lado. Ya, es tangente. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener acá, vamos a tener una línea de campo que va a ir por ahí, vamos a tener entonces otra línea de campo que va a ir por acá, vamos a tener otra línea de campo que va a ir por acá, a ver, esta de aquí debería ir por aquí, ¿ya? Y vamos a tener otra que va a ir, que se va a dar toda la vuelta por acá arriba y va a llegar allá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estas fuerzas van a ser siempre tangentes a esas líneas de campo, que van a estar conectando todas estas dos cargas. Entonces uno así puede ir mapeando cómo va a ser la distribución de líneas de campo dentro del espacio. Uno puede hacer un ejercicio similar con dos cargas del mismo signo, y lo que va a pasar ahí es que vamos a llegar a tener un... Hagámoslo mejor. Si nosotros ahora consideramos estas mismas cargas que están acá, las mismas posiciones y todo, pero vamos a hacer las dos positivas, por ejemplo. Vamos a tener aquí nuestra carga y vamos a decir que esta es positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a poner, por ejemplo, nuestra misma carga que va a estar aquí, y más o menos a la misma distancia, ¿cierto? A la mitad. Entonces, ¿cómo van a ser las fuerzas que va a sentir ahora esta carga? ¿Hacia dónde van a ir? Ya, pero claro, como dice su compañero, van a ir cruzadas. Va a haber una fuerza para allá, que va a ser la que está produciendo esta carga de acá, ¿cierto? La carga a la izquierda, y vamos a tener una fuerza que va a ir ahí, que bueno, deberían ser simétricas, supongamos que por ahí, ¿cierto? Entonces, esta fuerza, se me quedaron bien malos los dibujos. Si están ahí, vamos a hacer esto por aquí, ¿ya? Y entonces vamos a tener una fuerza para allá, y vamos a tener otra para allá. Ya, entonces por sumatoria de fuerzas, esto nos va a quedar entonces una cosa que va a ir directamente hacia arriba, ¿ya? Vertical hacia arriba. Entonces esta sería nuestra fuerza resultante, o sea, esta carga lo que está sintiendo es una repulsión que va a ir directo hacia arriba. Si nosotros movemos esto, si la ponemos por acá, por ejemplo,
¿Cómo debería ser esa fuerza? Voy a tener una fuerza que va a ir de esta de aquí, va a ir hacia afuera, y de esa otra va a ser una chiquitita que va a ir para allá. Entonces lo que nos va a quedar acá es que nuestra resultante va a ser una cosa así, ¿ya? Y entonces les pregunto yo ahora a ustedes, ¿qué es lo que pasa con una carga que está puesta justo aquí al medio? Como nada. Ya. ¿Y por qué? Porque están para dónde las fuerzas. Vamos a tener una sumatoria de fuerzas que va a ser igual a 0 porque desde aquí, si la pongo justo al medio, va a estar sintiendo una fuerza acá de una cierta magnitud, ¿cierto? Y por esta otra carga va a sentir una fuerza de la misma magnitud y van a ser las dos, van a ser colineales, así que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, así que en este punto la carga va a tener una sumatoria de fuerzas que es igual a 0, la fuerza neta es igual a 0, por lo tanto, esa carga, si yo justo pongo una carga ahí, va a estar en un punto de equilibrio y no se va a mover desde ahí. Y se va a quedar pegada ahí, esa carga positiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si yo pongo ahí mismo una carga negativa? En vez de que fuera la carga de prueba positiva, pongo una carga negativa. Lo mismo, ¿cierto? Porque va a sentir ahora las fuerzas en direcciones opuestas, pero van a ser de igual magnitud, así que esto se va a quedar quieto ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno hace un dibujo de las líneas de campo que vamos a tener en este caso? Vamos a darnos cuenta que antes teníamos líneas de campo que eran positivas y negativas, y teníamos líneas de campo que iban así, ¿cierto? Conectando las dos cargas. Lo que vamos a tener acá es que en este caso las líneas de campo van a ser algo de este estilo. ¿Ya? Vamos a tener algo que va a ser de este estilo, en que las líneas no se juntan nunca y se van hacia el infinito. ¿Ya? Bueno, aquí no, esto no va. Porque no se juntan. Nunca se van a juntar esas líneas de campo. Yo podría seguir una línea y nunca voy a juntarme con la otra línea de campo de la otra carga. ¿Ya? Entonces tenemos que, cuando dos cargas son positivas, tenemos esto aquí, y por eso es que se forma este punto I0 en el que esta carga se queda quieta ahí y no se mueve. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver con campo eléctrico y líneas de campo. ¿Ya? Lo que les dije yo, acuérdense que las líneas de campo entonces son una propiedad de estas cargas. Por lo tanto, lo que no conversamos en la clase pasada, pero habíamos esto, digamos, aquí estamos hablando de las fuerzas. Por lo tanto, ¿cuánto debería valer el campo eléctrico? ¿Se acuerdan que escribimos que la fuerza era igual a qué cosa respecto al campo eléctrico? A la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? A la carga por el campo eléctrico. Por lo tanto, yo puedo obtener el campo eléctrico dividiendo la fuerza por la carga, que en este caso va a ser la magnitud de la carga de prueba. ¿Ya? En este caso es la carga de prueba. Por lo tanto, al mapear esto con las fuerzas, yo también puedo estar mapeando estoy mapeando finalmente el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga de prueba, la gracia que tiene es que yo la puedo poner y sacar y va a dar lo mismo. ¿Ok? Algo que es importante y que usualmente uno cae en el error de pensar así, tiene que ver con que las líneas de campo van a ser las trayectorias que va a sentir una partícula.
cuando yo la suelto ahí. ¿Ya? O sea, yo podría tener una partícula aquí y ustedes me podrían decir, ah, ya, pero si va a seguir una cierta fuerza, va a tener la fuerza ahí que va a hacer que esto se mueva en una cierta dirección, ¿cierto? Que voy a tener una fuerza, por ejemplo, en ese sentido. Entonces yo podría decir, ah, bueno, entonces la trayectoria que va a seguir la partícula cuando se mueve en el espacio va a ser esa. Y en realidad eso no es cierto, porque la partícula va a tener cierto momentum, porque tiene masa la partícula. Entonces, la partícula no necesariamente, o sea, la partícula no va a seguir una línea de campo, porque tiene inercia, va a tener otros fenómenos que van a hacer que esta partícula no se mueva específicamente por la línea. ¿Ya? Entonces lo que les está diciendo la línea de campo es solamente en qué dirección está la fuerza en ese momento, en ese lugar del espacio. ¿Ya? No les dice nada más. Así que, para que lo tengan en cuenta. Un dato importante es que el campo eléctrico es más intenso donde las líneas de campo están más juntas. Este es más intenso. ¿Ya? Y es más tenue, campo eléctrico más tenue, donde las líneas de campo están más separadas. ¿Ya? Entonces, si ustedes están muy cerca de una carga, van a tener un campo eléctrico mucho más intenso que si ustedes están lejos de la carga. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hacer ahora lo mismo que teníamos antes con Coulomb, ¿cierto? Que podíamos calcular la fuerza de una distribución de carga, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos calcular, si sabemos que la fuerza es igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por Q partido por R menos R' al cubo por R menos R'. Yo puedo calcular de ahí el campo eléctrico, finalmente haciendo la división, ¿cierto?, de la fuerza partido por Q', y eso va a ser igual entonces a Q partido por R menos R' al cubo por R menos R'. ¿Ya? Y entonces, perdón, por Q, y vamos a dejar el Q' aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Con eso tenemos el campo eléctrico de una carga. Ah, sí, gracias. Toda la razón. 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. Gracias. Entonces, lo que pueden tener ustedes ahí es finalmente el campo eléctrico de una carga. Y lo que podemos hacer ahora es ver qué es lo que pasaría si tenemos una distribución de cargas como teníamos antes, en que teníamos cargas, por ejemplo, distribuidas en distintas partes del espacio, y donde lo que nosotros estábamos viendo era, por ejemplo, teníamos nuestra carga de prueba aquí, esta era nuestra carga Q, ¿cierto? Y vamos a tener acá nuestros vectores que eran para allá, ¿cierto? Que teníamos R1, R2 y R3. Entonces, de la misma forma que antes podíamos tener cuánto era la fuerza neta que sentía esa carga Q, ahora podemos calcular cuánto vale el campo eléctrico de una distribución de carga. Porque lo que vamos a tener ahí es que ahora el campo eléctrico neto, le voy a poner, va a ser entonces 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por, en este caso sería la sumatoria entonces de Q1 partido por R menos R1, o bueno, perdón. Por R menos R1, más Q2 partido por R menos R2 al cubo por
R2 más Q3 por R menos R3 por R menos R2, 3. ¿Ya? Si se dan cuenta, entonces yo puedo calcular ahora el campo eléctrico neto haciendo la suma de todas estas, de cada una de las componentes, y esto es lo que se llama el principio de superposición. ¿Ya? Que tiene que ver con que yo puedo calcular entonces el campo neto será la suma vectorial de los campos individuales. ¿Ya? Y entonces aquí podemos llegar a la versión general, que sería entonces que el campo eléctrico neto sería igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por la sumatoria de Q sub i partido por R menos R sub i al cubo por R menos R sub i. Y entonces tenemos una versión que nos da entonces ahora el campo neto debido a una distribución de cargas que es una distribución de cargas puntual. Así que como ustedes saben, nosotros si ahora hacemos que esto se distribuya en un cuerpo que tiene una distribución de cargas en la superficie, en volumen, como sea, podemos expandir esta sumatoria a una integral. Así que vamos a tener ahora la sumatoria finalmente de una cosa de este estilo. O sea, una integral, perdón. Vamos a tener finalmente que el campo eléctrico cuando tenemos entonces una distribución continua de carga. Entonces, por ejemplo, un cuerpo que tenga una cierta superficie y vamos a tener entonces la carga distribuida por aquí. Vamos a tener que el campo eléctrico entonces va a ser igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por la integral del dq' por R menos R' partido por R menos R' al cubo. ¿Ya? Así que ahí, de nuevo, ese dq puede pasar a ser, este dq puede estar relacionado con una distribución lineal de carga, puede estar asociado a una distribución superficial de carga, o una distribución volumétrica de carga. ¿Ya? Entonces eso, y ahí es a donde yo les decía que esta parte de cómo describir estas parametrizaciones, eso está en YouTube. ¿Ya? Está en la lista de YouTube. ¿Ya? Entonces eso sí. Claro, sería el Q', claro, el Q' sería el elemento de, en este caso podría ser un elemento de superficie, por ejemplo, que está aquí, y ese sería el dQ'. Es la cantidad, el diferencial de carga que hay en la superficie o en el volumen, o puede ser, por ejemplo, si yo tengo un alambre, entonces el dQ' va a ser cuánto vale el pedacito de alambre de la distribución de carga. ¿Ya? Entonces hagamos un problema para que podamos ver cómo funciona esto. Cómo funciona el tema de las parametrizaciones y todo lo demás.
Ya, entonces supongamos que tenemos el siguiente caso. Vamos a tener un sistema de referencia por aquí. ¿Ya? Y vamos a tener una distribución de carga, pero que ya va a ser lineal, pero que va a ser un semicírculo. Entonces vamos a tener ahora una distribución de cargas que va a estar siguiendo un cierto arco. ¿Ya? Entonces, lo que nos dicen ahí es que queremos calcular cuánto vale el campo eléctrico en este punto de acá, en el punto P. ¿Cuánto vale el campo eléctrico ahí? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Acá, ahí en el origen. ¿Qué harían ustedes para poder describir ese arco que ahora antes estábamos haciendo una línea? Así que era lo más fácil ahí, parametrizábamos diciendo nomás que era un elemento de longitud y integrábamos sobre toda la longitud y podíamos calcular la fuerza en ese caso y que, como ustedes saben, es lo mismo que calcular el campo eléctrico porque podemos dividir por la carga. Entonces ahora, ¿cómo lo hacemos acá con esto que tiene que ver con una cosa ahora que ya se nos complicó? Pues doblamos el alambre. Claro, un diferencial de teta porque finalmente esto sería, vamos a tener aquí un radio que va a ser fijo, ¿cierto? Esto va a ser R fijo. Entonces, como dice su compañero, para los que están online, su compañero dijo vamos a hacer un diferencial de teta, que sería entonces ir haciendo un barrido en el ángulo. Solamente por un tema de consistencia, vamos a llamar en vez de teta, vamos a llamar esto phi, ¿ya? Entonces deberíamos parametrizar esto de esa forma. Entonces, ¿cómo era que resolvíamos estos problemas? Yo les di una receta el otro día. Claro, su compañero dice que por trigonometría podríamos obtener ese valor. Claro, pero yo les dije, primero vamos resolviendo ciertas cosas primero. ¿Qué es lo que tenemos qué sería lo primero que tendríamos que hacer para poder, ¿cómo es que se llama esto? ¿Ah? Describir el dq. Claro, dq, tenemos que sacar el dq. ¿Y para qué? Como el dq' vamos a necesitar obtener, en este caso el dq' va a ser un lambda por un dl, ¿cierto? Y el dl va a depender entonces ahora de nuestra geometría. ¿Cuánto debería valer el r'? ¿Ya? Voy a hacer el fácil ese. R es 0. No sé si es 0. Claro, exactamente. Vamos a tener que parametrizar esto de tal forma que cuando vaya aumentando el ángulo, este R' va a tener que ir avanzando por aquí. ¿Ya? Entonces, porque lo que estamos haciendo aquí es que el R' debería ser, acuérdense que el R' lo que nos está diciendo es la distancia que hay entre el punto de observación y la carga que está generando el campo. ¿Ya? Entonces sería finalmente, en este caso el R' es esta cosa que está aquí. ¿Ya? Entonces tenemos que para cada uno de esos ángulos tener un R'. ¿Ya? Entonces, veamos, pues, ¿cómo debería ser? Por ejemplo, en este caso lo que nos va a quedar es que, vamos a tener aquí un R' que va a estar compuesto por dos cosas. ¿Cierto? Voy a borrar aquí un poco para que no nos confundamos tanto con... Ya sabemos que la magnitud de esto es R y que ese ángulo es pi. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cómo yo puedo anotar esto por componente?
vamos a tener aquí una componente que va a ser entonces, esto va a ser phi, así que eso va a ser el R, vamos a llamarlo Rx, ¿ya? Rx debería ser entonces, ¿cuánto? R coseno de phi, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el RI? R seno de phi. R seno de phi. Por lo tanto, nosotros ahora podemos escribir este vector, acuérdense que es un vector, lo podemos escribir entonces como R coseno de phi por I más R seno de phi por J. ¿Ya? Entonces, veamos para ver si es consistente. Cuando phi vale pi medios, ¿cuánto debería valer eso? O cuando phi vale 0, ¿cuánto vale eso? R, pero en itongo, ¿cierto? Entonces va a ir para acá. Cuando phi vale pi medio, o sea, cuando está acá arriba. R en J, ¿cierto? ¿Y cuánto debería valer en pi? Claro, pero es consistente, ¿no? Ya, entonces está bien. Eso es algo que ustedes deberían hacer cuando están haciendo estos problemas. Vean si la parametrización que están haciendo se cumple para los distintos ángulos que están tomando. Así que en este caso sí se cumple. No, porque estamos calculando siempre lo que tenemos acá nosotros es que, veamos, si tenemos una carga acá, vamos a tener que, por un lado va a ser el vector posición R, y si tenemos una distribución de carga por aquí, este vector de posición va a ser el R', va a estar dado desde el origen hacia el punto de donde está la distribución de carga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que ahora vamos a tener que hacer la resta de estas cosas para que, o sea, la respuesta sería que ahora cuando hagamos el cálculo, ese vector, la suma de esos vectores nos va a dar un vector inverso, ¿ya? Pero siempre esto va desde el origen hacia la carga hacia el punto donde yo estoy observando, ya este es el punto de observación, o la carga a la que yo quiero calcular la fuerza, ¿ya? Y el otro vector que va a ir hacia la distribución de cargas que está produciendo la fuerza en este caso, ¿ya? Entonces, ya, pues tenemos eso ahí, así que podemos calcular nuestro campo eléctrico. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a tener que el campo eléctrico entonces va a ser igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por la integral de dq' por r menos r' partido por r menos r' al cubo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos quedaría ahí eso? Ah, perdón, y el dq' todavía no lo hemos calculado. Nos faltó eso todavía. dq'. ¿Cómo sería en este caso el elemento de trayectoria que vamos a estar ocupando? Si ustedes vieron el tutorial que les dejé en la página, o sea, en la playlist de YouTube, deberían poder responderme. ¿Ah? ¿Ya? ¿Y cómo sería? Ya, su compañero dice que es el arco que describe y sería R de phi. Pero es un poco más largo eso, porque el elemento de ¿cómo es que se llama esto? O bueno, ya, dejémoslo así más simple. R de phi. Va a ser un rho de phi. Oh, bueno, perdón. Vamos a ponerle un R, en este caso va a ser un R, que le voy a cambiar el nombre R para que no se nos confunda con esto de acá, ¿ya? Rho, en este caso, va a ser el radio que vamos a estar describiendo con este
acá vamos a decir que ρ va a ser el radio de la parametrización. ¿Ya? Para que no se confunda con este R y empecemos a tener, confusiones. Entonces, claro, este DL, que finalmente sería, acuérdense que DL es este trocito que hay aquí, po. ¿Ya? Estamos viendo ese trocito que hay ahí. Entonces, ese trocito yo lo puedo escribir como ρ por dφ, y en este caso va a estar dado, ese dφ va a tener una cierta dirección, porque va a ser cómo va a ir cambiando este ángulo φ en la dirección. Entonces esto va a tener un φ unitario, ¿ya? Y ese φ unitario se escribe como, esto va a tener una dirección, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto lo podemos escribir como un vector, así que esto sería un vector unitario aquí con el phi unitario que va a ser igual a menos seno de phi por i más el coseno de phi por j. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? En realidad es para que ustedes vean cómo es que se va moviendo este vector de L, ¿ya? Finalmente, como en este caso, o sea, lo estoy dejando ahí como vector porque resulta que cuando nosotros hagamos después campos magnéticos, que esto sea un vector va a ser muy importante. En este caso ahora, en realidad no nos da lo mismo que sea o no vector, porque lo que nos interesa acá es solamente la magnitud del diferencial. Y hay otra cosa que nos falta. Porque acá en este caso, bueno, no lo dije, pero ahora se los digo, esta línea que está aquí tiene una carga total Q. O sea, esa sería la carga total que hay en esa línea. Entonces tenemos que encontrar ahora el diferencial de carga que tiene esa línea que está ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Esto de aquí es un vector unitario. Esto de aquí, claro, es unitario. No, porque finalmente cuando tengamos elementos de longitud los vamos a llamar así de L, cuando sean de área van a ser de S y cuando tengan volumen va a ser de B. Es una... No, porque esto es un alambre, no es un área, es un alambre. ¿Ya? Por eso es que yo estoy describiendo esto como, si se dan cuenta, la posición de ese vector es fijo, tiene un radio R fijo. ¿Ya? Entonces, es solamente un alambre. Y ese alambre tiene una carga Q. Por lo tanto, ¿cuánto debería valer ahora el de Q? De Q'. ¿O cuánto debería valer la distribución lineal de carga? Lambda. Esta sería la distribución, denme un segundo, distribución lineal de carga. Entonces, ¿cuánto debería valer la distribución lineal de carga? Acuérdense que yo tengo que el de Q' va a ser igual a una distribución lineal de carga por el DL. Entonces, ¿cuánto debería valer esa lambda? Q dividido en el perímetro. ¿Cómo? Estoy hablando del online. Q partido en el perímetro. Exactamente, Q partido por el perímetro. Entonces, en este caso sería Q partido por el largo que tiene esto. Dense cuenta que es una semicircunferencia, así que ¿cuánto sería el perímetro que tiene eso? Pi por R. Q partido por pi por R. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar en nuestro lambda, así que ahora podemos sustituir esto acá, arriba, entonces tenemos el de L también, que dijimos que iba a valer entonces ρ por dφ, como dijo su compañero, entonces tenemos dl, el lambda, tenemos el R', el R0, así que nos podemos poner a calcular todo esto. Así que nos podemos poner a sustituir cosas,
1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por la integral de... ¿Cuál es la trayectoria que está siguiendo el dl? ¿Cuáles son los límites del phi? ¿Entre 0 y? Entre 0 y pi. ¿Ya? Entre 0 y pi. Y entonces acá nos va a quedar por... Vamos a dejar el lambda lo vamos a dejar ahí expresado nomás por ahora. Entre 0 y pi de lambda entonces por dl, que en este caso el dl vale rho por d phi, ¿ya? Y que si se dan cuenta, ¿cuánto debería valer el rho de la parametrización? Exactamente, el radio de la semicircunferencia. ¿Ya? Entonces aquí esto nos va a quedar finalmente como R por d phi. ¿Ya? Entonces aquí nos va a quedar como R por d phi. Entonces ahora hacemos la resta de estas cosas y aquí va a aparecer lo que preguntaba usted del signo. Entonces aquí nos va a quedar como R menos R', entonces tenemos R que es 0, menos R', entonces nos queda todo eso negativo, entonces nos queda aquí como menos, lo voy a anotar para que quede claro que estamos restando esas dos cosas, 0 menos R coseno de phi en I menos R seno de phi en J, ¿ya? Y todo eso dividido entonces por lo mismo que sería, aquí voy a obviar la resta, bueno ya, pongámosle igual, mejor, R coseno de phi por I menos R seno de phi por J. Y todo eso al cubo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro cálculo, que ahora ya lo único que tenemos que hacer es empezar a sustituir cosas. Voy a seguir por acá arriba. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, en este caso, si se dan cuenta, vamos a estar integrando en phi, así que vamos a tener que integrar sobre estos senos. Por otro lado, esto que está acá abajo, si se dan cuenta, todo esto de aquí que voy a anotar en verde, no es nada más que la magnitud de este vector al cubo. Entonces, ¿cuánto sería? R cubo. ¿Cierto? Esto de aquí va a ser entonces R cubo. ¿Ya? Así que nos va a quedar finalmente una cosa que va a ser como E, ¿cierto? 1 partido por 4 pi. Bueno, aquí podemos empezar a sacar cosas para afuera. El lambda no depende del ángulo. Acuérdense que lambda era Q partido por pi por R. Eso va a ser el lambda. El R, que sería entonces el R que está ahí. Y después tenemos el 4 pi epsilon sub 0. ¿Ya? Y ahora, y por otro lado tenemos el 1 partido por R cubo, ¿ya? Entonces ahora nos va a quedar solo la integral de entre 0 y pi de menos R coseno de phi por d phi, menos la integral de, voy a anotar acá abajo la integral, menos la integral de, ¿ya? Menos la integral de, o bueno, ya, sí, R seno de phi de phi, y esto es por J, y esto es por I. ¿Ya? Y entonces, esto va a ser entre 0 y pi. Y entonces, ¿cuánto nos queda esto? ¿Cuánto sería la integral esta del coseno de phi entre 0 y pi? ¿Cuánto es? O sea, no, pero aquí, ¿cuánto vale el coseno de phi, la integral de coseno de phi entre 0 y pi? ¿Ah? Claro, pero entre 0 y pi, 0. Esto de aquí daría 0. Entonces esto de aquí nos da 0, 0, ¿cierto?
Y esto de aquí, ¿cuánto nos daría? Sería 2. ¿Ya? Entonces aquí esto de aquí nos da igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa acá? Es que vamos a quedar con una cosa que va a ser de este estilo. Bueno, si sustituimos todo, o sea, bueno, ya se dan cuenta que aquí tenemos un medio número, entonces aquí nos va a quedar un menos 2 por j, así que podemos, por otro lado, podríamos haber simplificado aquí algunas cosas. Esto de aquí lo simplificamos con eso. Y bueno, de ahí vamos a tener un r cuadrado. Entonces esto nos va a quedar finalmente, cuando uno suma, resta y hace todas las sustituciones posibles, les va a quedar como menos q partido por 2pi cuadrado, r cuadrado, epsilon sub 0 en j. ¿Ya? ¿Es consistente eso con lo que nosotros podríamos esperar ahí? Sí, pues cierto, porque yo voy a tener aquí o sea, a lo que voy es que, si se dan cuenta, nosotros integramos sobre todo esta semicircunferencia. Pero lo que nos está diciendo el resultado final es que el campo eléctrico solo tiene una dirección. Exactamente, hay solo un eje que nos anula, porque aquí, entonces, para hacer el análisis de esto, vamos a tener una cosa de este estilo. Y tenemos nuestra semicircunferencia acá. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que el campo eléctrico solamente es hacia allá abajo, y su magnitud es Q partido por 2pi cuadrado R cuadrado epsilon sub 0. ¿Y por qué eso? Porque si se dan cuenta, cualquier aporte que podría tener un cachito de carga que hay ahí, ese cachito de carga lo que va a estar haciendo es que va a generar un campo eléctrico para allá, ¿cierto? Y por otro lado, si yo tengo este otro cachito que está por acá, va a estar generando un campo eléctrico que va a ir para allá. Así que si se dan cuenta, lo que está sucediendo es que finalmente vamos a tener una componente horizontal que van a tener signos opuestos, así que estas dos cosas se nos anulan, y lo único que nos va a quedar es la componente que es vertical, así que aun cuando estamos sumando por todo el perímetro de esa semicircunferencia, el campo eléctrico finalmente siempre va a estar apuntando hacia abajo. Claro, su compañero me pregunta si es que uno quisiera analizar cualquier otro punto, si es que hay que cambiar el 0 por cualquier otro punto del plano, y claramente sí, esa es la respuesta. Y ahí, claro, y ahí le va a quedar apuntando para cualquier lado, porque estamos viendo justo el caso patológico que es justo ahí. Pero claro, uno lo que hace, si es que quiere ver, por ejemplo, algún punto por acá, lo que va a tener que hacer ahora es decir, bueno, ¿cuánto vale ese punto respecto al origen? ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que ahora, cuando yo haga esta sustitución acá, entonces esto de aquí, este 0 ya va a dejar de ser 0 y va a tomar el valor de ese vector que está acá arriba. Y ahí uno hace, y ahí claro, se puede complicar un poco más la matemática, pero finalmente esta parte de acá, por eso es que les recomiendo a ustedes que tengan atención con hacer hartos ejercicios, porque la única forma de soltar la mano es que uno haga varios ejercicios para ir viendo cómo se resuelven estas cosas matemáticas, ¿ya? Y tener más práctica con eso. Entonces, ¿Profe? no voy a alcanzar a hacer... No escucha. porque nos quedan 5 minutos. Les voy a subir la resolución de este problema para que lo vean, que tiene que ver con un disco del mismo estilo, que es como para que ustedes puedan ir resolviendo temas de parametrización y tengan claro cómo se puede ir trabajando eso. En la playlist de YouTube les voy a subir una resolución de un problema que es un disco, en el que nosotros queremos calcular el campo eléctrico aquí en un punto que está por arriba. ¿Ya?
Entonces aquí, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Eso lo voy a subir porque ya no voy a alcanzar a hacerlo hoy día. Y en este caso lo que vamos a ver acá es que en este caso ya no es un alambre que esté enrollado como un círculo, sino que va a ser una superficie. Entonces ahora nos va a cambiar la descripción del DQ. Ya no va a ser un diferencial de longitud, sino que va a ser un diferencial de área, y eso es lo que nos va a aportar entonces acá a nuestro campo eléctrico. ¿Ya? Eso va a estar ahí en la página de YouTube. Creo que el video dura como 20 minutos, una cosa así. ¿Ya? Así es. Sí, está en la página web del aula. Hay una parte ahí que dice repositorio clase online. Uno le pincha ahí y aparece una lista. Entonces ya están las 2 primeras clases subidas de la semana pasada, más el tutorial ese que les dejé de cómo hacer los diferenciales de área, superficie, todo lo demás. O sea, de volumen, de trayectoria. Y voy a subirles este otro problema. ¿Ya? Para que lo puedan revisar ahí. Entonces, finalmente, para terminar la clase, ya nos quedan 5 minutos, uno tiene, cuando teníamos 2 cargas, bueno, no sé, chiquillos, perdonen, ¿tienen preguntas sobre lo que hicimos ahora? Estoy pasando así como, cuénteme. Acá abajo. Porque finalmente era, espérame, porque teníamos que, eso era R coseno de teta o coseno de phi, bueno, menos esto por I, y R seno de phi por J, y eso al cubo. Entonces, si yo miro solamente esto como un vector, el módulo de un vector, en este caso, sería entonces ¿cómo se calcula el módulo de un vector? De los componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería la raíz, el módulo sería entonces la raíz de r cuadrado coseno cuadrado de teta o de phi más r cuadrado seno cuadrado de phi. Y entonces, ¿cuánto sería esto? Yo puedo factorizar aquí el r cuadrado, y esto me queda como coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi. Y entonces, ¿cuánto vale eso? 1, ¿cierto? Entonces ahora nos va a quedar finalmente la raíz cuadrada de r cuadrado, así que finalmente esto de aquí es r, digamos, este sería el módulo, r, y todo eso al cubo. Por eso es que me queda el cubo. ¿Ya? Ya, entonces, para finalizar la clase de hoy día, vamos a hablar un poco del dipolo eléctrico, y que el dipolo eléctrico se forma, que cumple una labor bastante importante porque podemos empezar a hacer cosas que se muevan. Entonces vamos a hablar del dipolo eléctrico. ¿Ya? En este caso vamos a decir que se define como un par de cargas puntuales de cargas puntuales separadas a una distancia que en este caso son positiva y negativa, ¿ya? Separadas a una distancia D, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestras cargas, las podemos poner en cualquier parte del espacio. ¿Qué es lo que va a pasar con estas cargas? Es que aquí, por ejemplo, vamos a tener una positiva, una negativa, y vamos a tener nuestra distancia D que las une. ¿Ya? Todo bien ahí, están en el espacio sin ningún problema, sin preocuparse de nada del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo ahora, bueno, ya sabemos que en este caso, ¿cómo sería ¿qué es lo que están sintiendo esas cargas al estar puestas en el espacio, sin nada más que solo las cargas?
entre ellas. Están sintiendo atracción, ¿cierto? Entonces vamos a decir aquí que en el dipolo eléctrico lo que nos va a pasar es que la distancia es fija. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que, asimismo como todas estas abstracciones que hacemos nosotros, vamos a decir que esta distancia D es fija. ¿Ya? Por lo tanto, las cargas no se juntan, aunque debiesen juntarse, porque es lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros ahora ponemos un campo eléctrico acá? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Campo eléctrico en todo el espacio. ¿Ah? ¿Qué es lo que debería pasar con esas cargas? Yo creo que voy a dejar esto así para no atrasarlo, pero les voy a dejar la pregunta hecha entonces, ya que estamos por terminando la clase. Me gustaría que me expliquen ustedes en la próxima clase qué es lo que pasa cuando yo tengo estas dos cargas puestas en un campo eléctrico. Entonces con eso vamos a empezar a hablar del dipolo eléctrico y qué implicancias tiene en este sistema. ¿Ya? Así que gracias, chiquillos. Nuevamente disculpen por el atraso. Espero que no se vuelva a repetir. Y eso. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Acuérdense en la sala 07. ¿Ya? Espérenme un segundo. No lo sé, porque nos hemos ido atrasando un poco con este problema que hubo de su compañero, por si acaso, para lo online. Me está preguntando por si Gauss entra en el control. Y nos hemos ido atrasando finalmente con la materia porque estuvimos esperando que se inscribieran, entonces tengo que conversarlo con el resto de los profes. No sé cuál es la respuesta. ¿Cómo? Sí, los controles van a ser online como el semestre pasado. Sí. Profe, pero déjenme confirmar, les voy a escribir con la información. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien. profe, una duda con lo del laboratorio. Sí, yo creo que no por el aforo. La ayudantía no creo que sean presenciales por el aforo. Cualquier pregunta que tengan, chiquillos, dígansela, o sea, si no está escrito en el aula, le pueden escribir al coordinador. A veces hay un correo ahí que dice coordinación 120, no sé. ¿Ya? Eso. Déjenme ver si hay preguntas. Denme un segundo. No sé si hay preguntas de... sí, es que se escucha bien mal. Estoy ahora... Denme un segundito para contestar acá en online. Ya, bueno, no sé si había una pregunta. Profe, ¿Me la pueden hacer por el chat? Chao, nos vemos. Los online estoy hablando, porque no les escucho. Es muy mala el audio. ¿el laboratorio empezará esta semana o la próxima? ¿Cuándo se eligieron las fechas? Si quieren preguntar algo, están hablando. Sí, no, definitivamente no escucho. La información de los laboratorios, esa véanla mandaron un correo la semana pasada, el profesor coordinador. Toda esa información debería estar en el aula. Hay cosas que yo no manejo porque están coordinadas por otras personas. Chao, chiquillos. Sí, voy a hacer una solicitud, Daniel, para que mejoren el audio, porque realmente acá no se escucha nada. No se escucha nada.